En el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontraba al borde de un cambio tecnológico sin precedentes. En Estados Unidos, la Marina buscaba una ventaja que pudiera cambiar el rumbo de la guerra. Entre los rumores que corrían por los pasillos del Departamento de Defensa, uno destacaba por encima de todos: un experimento tan secreto que pocos sabían siquiera de su existencia. Lo llamaron el Experimento Filadelfia. La idea era simple en teoría, pero aterradora en la práctica. Volver invisible un barco de guerra ante los radares enemigos mediante campos electromagnéticos. Detrás del proyecto se decía que estaba el mismísimo Albert Einstein, con sus teorías del campo unificado y la manipulación del espacio-tiempo. Pero lo que sucedió aquel día superó toda lógica. El 28 de octubre de 1943, el destructor USS Eldridge fue amarrado en el puerto de Filadelfia. Científicos y oficiales se prepararon para activar el sistema electromagnético, compuesto por grandes generadores, bobinas de Tesla y potentes campos de energía. Al encender los dispositivos, una luz verde azulada comenzó a envolver el barco. Los testigos aseguran que el aire vibraba como si la realidad misma estuviera siendo distorsionada. Luego, el barco simplemente desapareció. Por unos minutos, el USS Eldridge no estaba ni en el radar, ni en el puerto, ni en el mar. Había desaparecido completamente. Algunos dicen que fue visto brevemente en Norfolk, Virginia, a más de 500 kilómetros de distancia, y luego reapareció en Filadelfia como si nada. Pero lo peor no fue la desaparición, sino lo que vino después. Cuando los marineros fueron encontrados, algo estaba terriblemente mal. Algunos vomitaban sangre, otros parecían desorientados y unos cuantos se habían fusionado literalmente con las estructuras metálicas del barco. Sus cuerpos estaban incrustados en las paredes de acero, como si la materia se hubiera mezclado durante el experimento. Otros tripulantes desaparecieron para siempre. Los pocos sobrevivientes hablaban de visiones aterradoras, de haber atravesado un túnel de luz y tiempo, y de haber visto otro lugar más allá del espacio que conocemos. La Marina de los Estados Unidos negó todo. Afirmaron que nunca existió tal experimento, que los informes eran falsos y que los testigos sufrían delirios. Pero los rumores crecieron. En los años 50, un hombre llamado Carl Allen, bajo el seudónimo Carlos Allende, envió cartas a un investigador de ovnis afirmando haber presenciado el evento. Describió con precisión cómo el barco se desvaneció ante sus ojos. Según él, Einstein trabajó en un proyecto conocido como la teoría del campo unificado, capaz de doblar la luz alrededor de los objetos y manipular el tiempo. Esa teoría jamás fue publicada oficialmente, pero coincidía con los rumores del experimento. Otros informes desclasificados años después mencionan pruebas de camuflaje magnético realizadas por la Marina, aunque sin resultados tan extremos. Sin embargo, testigos en Norfolk aseguraron haber visto un barco con el mismo nombre aparecer y desaparecer de repente aquel mismo día. ¿Cómo pudo haber ocurrido algo así? Algunos científicos modernos sugieren que el fenómeno pudo deberse a una ilusión óptica provocada por campos electromagnéticos intensos que distorsionaron la percepción visual de los observadores. Otros creen que se trató de una manipulación del tiempo y el espacio, una teletransportación fallida. Incluso hay quienes sostienen que el experimento abrió brevemente un portal hacia otra dimensión. Los testimonios más impactantes provienen de supuestos miembros de la tripulación. Uno de ellos relató que sintió cómo su cuerpo se desintegraba, como si cada célula estuviera siendo separada. Luego, despertó en un lugar desconocido, rodeado de una luz cegadora, antes de reaparecer en el barco. Otro marinero contó que vio a sus compañeros desaparecer ante sus ojos y que escuchó un zumbido tan fuerte que sentía que su cabeza iba a estallar. Durante las siguientes décadas, el experimento Filadelfia se convirtió en una de las mayores leyendas científicas y conspirativas del siglo XX. Algunos investigadores sostienen que fue el primer intento de teletransporte cuántico de la historia,
Otros creen que fue simplemente una prueba de invisibilidad que salió mal. Pero hay un detalle aún más inquietante. Muchos aseguran que el proyecto no terminó allí. En los años 80 surgió el llamado Proyecto Montauk, una continuación secreta del experimento Filadelfia, en el que supuestamente se desarrollaron viajes en el tiempo, control mental y manipulación dimensional. Las similitudes entre ambos casos son tan grandes que algunos creen que el USS Eldridge fue solo la primera fase de un programa que continúa hasta hoy. Documentos filtrados hablan de tecnologías de invisibilidad y teletransportación desarrolladas por el gobierno de los Estados Unidos en colaboración con científicos alemanes después de la guerra. Si eso fuera cierto, significaría que el experimento Filadelfia fue mucho más que un simple error. Fue el nacimiento de una tecnología que el mundo aún no está preparado para entender. Lo más perturbador es que el USS Eldridge existió realmente. El barco fue parte activa de la Marina y años después fue vendido a Grecia, donde continuó operando hasta su retiro. Sin embargo, muchos marineros que sirvieron en él se negaban a hablar del tema, como si temieran revelar algo prohibido. Otros afirmaban haber experimentado saltos en el tiempo o lapsos de memoria mientras estaban a bordo. Hoy, más de 80 años después, el misterio del experimento Filadelfia sigue sin resolverse. No hay pruebas concluyentes, pero las coincidencias son inquietantes. ¿Podría el hombre haber logrado doblar el tiempo y el espacio en 1943? ¿O todo fue una ilusión, un malentendido amplificado por el miedo y la guerra? Lo cierto es que muchos documentos relacionados desaparecieron y los archivos oficiales permanecen clasificados. Algunos teóricos creen que el gobierno eliminó cualquier evidencia para evitar el pánico y mantener el control de una tecnología demasiado peligrosa. Otros van más allá y aseguran que el experimento abrió una brecha temporal que aún afecta ciertas zonas del Atlántico, provocando fenómenos extraños, desapariciones y distorsiones electromagnéticas. Sea mito o realidad, el experimento Filadelfia nos recuerda que la línea entre ciencia y locura puede ser muy delgada. Cuando el ser humano juega con las fuerzas del universo sin comprenderlas, el resultado puede ser impredecible. Tal vez aquel día de 1943, en el puerto de Filadelfia, no fue solo un experimento militar, sino el momento en que la humanidad tocó por primera vez los límites del tiempo. Y aunque los gobiernos lo nieguen, las sombras del pasado siguen hablando. El USS Eldridge desapareció una vez, pero su historia jamás se borrará de la memoria del misterio, porque cada testigo, cada rumor y cada documento perdido apuntan a una misma pregunta. ¿Qué tan lejos llegó realmente el hombre en su intento de desafiar las leyes del universo? Quizá algún día lo sepamos. O quizá el verdadero secreto del experimento Filadelfia siga oculto, en un lugar donde el tiempo no existe.